Sí hay un ser superior, algunos dicen que es la mente superior, la supraconciencia, el ángel de la guarda, etc. En procesos regresivos hemos podido ver cómo hay una presencia. El universo, tu ser superior, busca llamar tu atención porque vienes a evolucionar aquí. Vienes con un plan marcado de qué es lo que necesita tu alma para seguir su proceso ascendente de evolución. El macro nunca es macro si el micro no es micro. O sea, todo está conectado de alguna forma. Sí, como es arriba es abajo. Correcto. Dicen bajar el cielo a la tierra, dicen algunos. Hay corrientes de pensamiento que te dicen, ya nos conocemos entre todos. Hemos estado rotando entre los que, o sea, tú y yo en algún momento no podemos descartar que nos topamos en algún otro momento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya ustedes han visto en este canal cosas que pues he hecho a lo largo de los años, todas enfocadas básicamente a la producción audiovisual, a pues todo el tema de el cine, que fueron los últimos videos que estuve subiendo. Pero muchos ya se habrán dado cuenta que en este año particularmente, en el año 2025, como que me he adentrado un poquito más a los temas de algo que ya venía haciendo pues desde hace tiempo en un proyecto que muchos de ustedes conocieron, que fue Radio OVNI. Radio OVNI pues fue una etapa de mi vida demasiado importante, demasiado... No les sabría contar el cómo Radio OVNI influyó para mí, para mi crecimiento y mi desarrollo personal. Precisamente hoy que estoy iniciando pues esta faceta de videos que quiero hacer con gente, conociendo a gente acerca de los temas que siempre me han fascinado y que me fascinaron durante toda la etapa de Radio OVNI, está conmigo una persona que fue bastante fundamental, o al menos eso creo yo, en la etapa de Radio OVNI. Esta persona tuvo dos participaciones muy específicas y muy concretas pues ahora sí que en toda la faceta de Radio OVNI. Para mí me marcó. Ya entraremos a ese tema, pero ya no quiero alargarme más. El señor Jaime Carrasco, ¿cómo estás? Muchas gracias, güey. Excelente, la verdad. Muchas gracias por venir, gracias por estar acá. Gracias a ti, güey. Gracias por... ¿Vienes desde Mérida? ¿Desde Mérida? Desde la punta de... Muchos piensan que Mérida está en el sur del país, pero no es el está, de hecho es más norte que la Ciudad de México, creo, algo así. Sí, está al mismo nivel. Por ahí, al menos. Sí. Y nada, güey, muy feliz, la verdad. No sabía todo lo que acabas de decir. Es muy especial para mí que algo que para mí obviamente fue especial para mí también, pero era como, soy uno más, ¿no? O sea, vaya, uno más, un montón de personas que han hablado y tal. Y el simple hecho de que menciones eso para mí es muy especial y muy agradecido, la verdad, por estar aquí. No, hombre, pues la gente que tal vez conozca un poquito más este contexto de lo que significó Radio OVNI, me imagino que yo creo que el 80% de las personas que van a estar viendo esto saben qué es Radio OVNI, saben a lo que me refiero, y creo que a lo mejor ni siquiera habría que dar tanta explicación de quién fue Jaime Carrasco, porque... se sabe, ¿no? O sea, en su momento nos mandó un mail muy, muy revelador, muy bonito, muy legendario. Habíamos hablado en algún momento, Pepe, de que era un mail que revelaba muchas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque yo siento que en esa época teníamos como una percepción, tanto Pepe y yo, acerca de lo que queríamos hablar, como muy temprana todavía, como muy joven. O sea, como que todo lo que de alguna forma nos llamaba la atención estaba resumido en ese mail, ¿sabes? Qué cabrón, ok. O sea, sí creo que estábamos, pues creo que cada quien, tanto Pepe traía ya como su contexto y su forma de percibir estos temas, y yo creo que cuando vienes con algo así, yo tenía en esa época 30 años, y Pepe igual, porque nos llevamos nada más como 3 días de diferencia. Eso ya lo traes de toda la vida. O sea, no es como que de repente te llegue, o a lo mejor digo, habrá gente que sí, ¿no? Que de repente llegue una edad y como que pum, se te explote la tacha, ¿no? Con esos temas. Pero a mí siempre me ha llamado la atención ese tipo de temas, ¿no? El tema OVNI, el tema de la conciencia. Bueno, creo que lo de la conciencia lo fui descubriendo un poquito más en esa etapa, como por ahí de mis 30 años. Mi despertar de la conciencia, por así decirlo. Pero como que siempre tuve como digamos,
como esta inquietud de cuestionar qué es la vida y qué hay detrás de toda esta obra de teatro, si lo queremos ver así, de esta película. Si hay no puede ser que solo vengamos a 3 cosas, ¿no? Como dicen, casarse, tener hijos, familia, o sea, como que había más cuestionamientos, ¿no? Exactamente, sí, y de la historia de la humanidad, de cómo las pirámides y los mayas y todo lo que engloba esta temática mística que tiene que ver con el universo, con la vida, con preguntarte quién eres. Y yo creo que todas esas cosas que de alguna forma ya queríamos plantear en un programa y hablar de eso, todo lo que siempre habíamos creído, por así decirlo, tanto yo por mi cuenta como te puedo asegurar que Pepe por su cuenta, estaba resumido en ese correo. Por eso creo que cuando lo leímos, bueno, lo leyó Pepe, porque de hecho él era el que elegía los correos y los decía al aire, ni siquiera yo sabía qué era lo que de repente él iba a decir, y me dijo, mira, aquí tengo un mail, y de hecho eso fue en el programa, y me dijo, lo voy a leer. Y conforme lo fue leyendo, dije, órale, qué cabrón, y de hecho hasta fue tema de conversación después de que acabó el programa. Dijimos, qué cabrón que no nos dejó su número de contacto, su teléfono, si lo hubiéramos hablado. Entonces tuvieron que pasar 3 años auténticamente para que pudiéramos tener esta oportunidad de hablar ya directamente contigo, de plantearte nuestras dudas y nuestras inquietudes así ya pues en una llamada, ¿no? Y pues bueno, eso ya se dio en el 2020, digámoslo como en la segunda temporada de Radio OVNI, y fue una llamada muy padre. O sea, auténticamente sí nos llevamos casi como media hora del programa hablando de eso. No me acuerdo, la verdad. Y fíjate que no me había como... No me hubiera imaginado que tiempo después, que 5 años después, yo iba a estar hablando de estos temas ya por mi cuenta. A lo mejor ahorita ya no está Pepe. Digo, ya no está de que... Ya no está conmigo, no vayan a creer que ya no está o que ya se murió. Ya se murió, ya se fue, se regresó. Sí, no, él sigue por ahí cotorreando la vida loca y pues en su desmadre, ¿no? Acabó Radio OVNI, un proyecto al que, como ya les comenté ahorita, yo le sigo teniendo un chingo de cariño. Para mí Radio OVNI no acabó, o sea, como dices, es una parte de tu vida, ¿no, güey? Es una parte de mi vida, o sea, son cosas que yo no puedo dejar de hablar. Si de repente a lo mejor ya no estoy de la mano con una persona, o si ya no estoy con el team con el que estaba, porque digo, al final del día cada quien hizo, pues, agarró como su camino, ¿no? Por su lado, las personas que lo conformaban, como el señor Héctor Escajadillo, como Betito, como Netza. Netza, pues, es socio mío actualmente, claro, sí lo vi. mi productora que tenemos de producción audiovisual. Y Pepe, pues igual, o sea, como que cada quien tomó su propio rumbo, pero cuando te queda esta inquietud de decir de qué quiero seguir hablando, de qué quiero hacer que se trate ahora mi contenido, es decir, madre, yo quiero hablar de tantas cosas, no nada más de esto, obviamente hay otras tantas cosas que quisiera hacer, y en el camino, en el proceso de mi vida y de entender qué es esto y de quién soy yo, pues obviamente he pasado por un camino en donde yo mismo me he preguntado, pues, ¿qué hago, no? ¿O qué quiero hacer? ¿O qué quiero transmitir? Y había habido veces en las que había intentado hacer cosas y no me había sentido como convencido, ¿no? De lo que estaba haciendo. Porque pues yo he pasado por muchas facetas, he hecho hasta gaming, gameplay no sabía, güey. Okay, en Facebook, tuve una etapa en la que como del 2018 al 2020, como de 2 años, 3 años, que hice gameplays en Facebook. Y fue algo que disfruté mucho haciendo también. ¿Sabes por qué? Porque en algún punto de mi vida también me lo planteé. O sea, creo que lo manifesté de alguna forma. Yo también como que dije, hubiera estado bien padre. Bueno, más bien yo me dije, estaría bien padre también vivir de jugar videojuegos, porque me mama jugar videojuegos, ¿sabes? Platicamos ahorita, güey. Y se me dio en algún punto. Y siempre me han gustado las películas y ya me he dedicado a eso y me quiero seguir dedicando o a hablar de películas o a hacer cine o a algo que tenga que ver con eso. Y también lo estoy haciendo, ¿no? De repente, sin darte cuenta, acabas haciendo cosas que te gustan y acabas haciendo eso tu pasión y algo de lo que ganas y es parte de tu vida. Entonces, esto
Es decir, no se pudo haber acabado con Radio OVNI, ¿sabes? Porque eres tú, estás vivo. Exacto, o sea, es como para mí decir, yo no quiero dejar de hablar de estos temas, quiero seguirlo haciendo aunque sea por mi cuenta, quiero conocer gente que me nutra obviamente de eso que ellos saben o que han descubierto a través de su vida. Y creo que a través, los podcasts hoy en día, ¿quién no hace podcast, no? ¿Quién no se pone frente a una cámara a hablar de estas cosas? Pues no es tampoco como que digas, oye, qué innovador, ¿no? Qué innovadora esta persona que... Pues no, todo el mundo lo hace. Y es algo que yo digo que está bien bonito, que está bien padre. Justamente. Haber llegado a esta época en donde todos podamos expulsar hacia afuera lo que somos como personas. Antes no se decía, siempre se ha podido hacer, ¿no? A través de libros, de la literatura, de la poesía, de lo que quieras. Pero ¿no? es el escritor, el músico, o sea, el personaje que se viste para compartir su interior. Y ahora creo que cualquiera lo puede hacer. Eso se refiere, me imagino. El artista, ajá, exactamente. Al final de cuentas, una amiga dice, todos somos artistas. Todos tenemos algo que compartir, que darle forma desde nuestro interior para expresarlo y compartirlo. Llegué a esta resolución de decir, qué padre y qué bonito poder hablar de estos temas y yo poder tener ahora sí que la decisión de decir a quién traigo, a quién entrevisto y que me nutran de la persona que esté del otro lado, ¿no? Sí. De la persona que esté ahí sentada contándome acerca de las cosas que esta persona ha aprendido, de lo que sabe y que eso obviamente no se queda en una plática para nosotros dos, sino que salga hacia allá afuera y nutra también a las personas que vean este contenido, ¿no? Que es justamente la intención. O sea, al final del día uno pues es un canal, ¿no? Un canal para poder transmitir cosas allá afuera y para poder darle ese pues, digamos, alimento a las personas que a lo mejor pues no saben a lo mejor de estos temas o están de alguna forma inquietos por alguna cuestión y que de repente algo que escucharon allá afuera scrolleando como que les llamó la atención y puedan aprender así como nosotros en algún punto de nuestra vida aprendimos de alguien más allá afuera. Claro. Entonces yo te quiero preguntar, en base a tu experiencia o en base a lo que tú has vivido y visto a lo largo de estos años de despertar espiritual, ¿qué es lo que tú crees que lleva a una persona a que auténticamente se cuestione quién es y por qué? Si llega a una edad temprana, si llega a una edad más madura, si a lo mejor te tiene que pasar una catarsis bien cabrona para preguntarte quién eres, qué te ha llevado, por ejemplo, a ti o lo que has aprendido alrededor. Mira, te voy a dar una respuesta que tal vez no suena bonita para muchos oídos, pero honestamente la creo. Y creo que a mí personalmente lo que me trajo aquí fue el dolor. El dolor, sí. El hartazgo. Porque esas preguntas que tenías, que me dices, oye, la historia, las pirámides y tal, parece que estás hablando de mí. O sea, yo también las tuve. Pero era una cosilla más que tengo en la cabeza, ¿no? Sí. Pero realmente, cuando dije, ya no puedo seguir viviendo así, fue en 2014, en una época de mi vida muy, muy dolorosa, y lo digo sin pena, la realidad, es la primera vez, ahí fue, si me preguntas un momento así preciso y que te lo puedo asegurar así como botón, un momento que yo entré a mi cuarto, me tiré en la cama y dije, me quiero morir, lo grité, me quiero morir, pero al momento, gracias a Dios, dije, güey, ¿qué coño estás diciendo? ¿No? O sea, nunca, tu contexto no es tu mamá, güey, o sea, mi mamá de toda la vida ha sido espiritual y tal, y dije, pues soy su hijo, y o sea, toda mi vida he estado consumiendo y escuchando cosas que no tienen nada que ver con este drama en el que estoy viviendo, o sea, ¿qué pasó? Entonces, en mi caso, el dolor, y puede ser que el dolor muchas veces digas, tengo que sufrir, o que le agarres cariño al dolor, no me refiero a eso. Todos necesitamos estímulos para crecer. Todos necesitamos algún tipo de estímulo para crecer. El cuerpo mismo te lo dice. El cuerpo mismo te lo dice. Cuando vas al gimnasio, tienes que romper las fibras musculares para que eventualmente crezcan. Y lo único que estás haciendo no es ni darle sufrimiento a tu bíceps, ni si no duele no sirve. Le estás dando una indicación a tu músculo determinado de que requieres que tenga más capacidad. Entonces, de alguna forma, el universo, la vida, tu ser superior, ese algo que está detrás del plan que vives, te dice, oye, requiero que con base en este estímulo crezcas, porque a eso viniste. Claro. No, entonces en mi caso tuvo mucho que ver el dolor y el hartazgo. Y ya,
ya estuvo, ya se acabó. ¿Qué hago ahora? Dicen que, o bueno, más bien no dicen, este señor dice que no es que el universo tal cual te ponga esas pruebas, sino que tú mismo eliges el cómo vas a vivir la vida, eliges con quién vas a pues no sé, a formar una familia, quién va a ser tu familia, quiénes van a ser tus padres, quién va a ser tu madre. Ahorita lo mencionaste, es como decir el universo, ¿no? Te lo está poniendo, pero uno lo elige. Tú dijiste eso. Sí. ¿Qué onda con eso? Para llegar a esto, nunca lo busqué. Nunca dije me voy a acostar en una terapia o en una meditación a ver qué está pasando aquí, simplemente... O sea, estás hablando de cómo llegaste a saber eso, a saber que tú elegiste tu vida. Okay. Entonces, un buen día estaba, fíjate cómo funcionan las cosas, un buen día estaba en sesión terapéutica con un psicólogo que está preparado en este tipo de cosas más transpersonales, que van más allá de lo que podemos ver y la mente y tal. Una persona que tiene conocimientos de espiritualidad, que tiene conocimientos de vidas pasadas, etcétera, que está abierto a este tipo de cosas. Y en una sesión, todo poco a poco empezó a tener sentido. No fue como que todo apareció de una sola. Por ejemplo, aquí con nosotros está una persona que fue mi hija en algún otro lapso vivencial. Entonces, cuando yo llego al vientre de mi mamá, porque parece que estoy hablando de cosas separadas, pero ahorita vas a ver cómo llegamos al punto. Yo creía que mi mamá me quiso abortar, por ejemplo, pero no era yo. O sea, era yo, pero no yo. Era otro lapso donde yo llegué a su vientre y ahí algo sucedió que no nací. Entonces llegué al mismo vientre, me identifiqué dónde estaba y en esta vida donde sí nací, mi mamá yo le reclamaba a mi mamá, ¿por qué no me quisiste tener? Tú no me querías, la chinga. Pero estaba hablando desde la memoria anterior. Ah, ok. O sea, estás hablando de que en una vida anterior, ahí sí te abortaron. No sé si me abortaron, no hubo un accidente, no lo sé. Algo pasó, pero no nací. No llegaste. La cosa es que la interpretación... Pero ya estabas en el vientre. Sí. La cosa es que la interpretación del ego del niño de ese momento, del bebé, dijo, no me quieren tener aquí, me sacaron. Entonces, cuando yo regreso al vientre, regreso a un vientre donde ya estuve y donde no fui bien recibido. Entonces, ahí fue como que la herida de rechazo, ¿no? O sea, porque parece que te estoy hablando como de cosas que, oye, te pregunté otra cosa, güey. Pero es que justamente llego a trabajar mis dolores y en este sistema que me presentó esta persona, el psicólogo Hugo Pérez, me doy cuenta cómo mis dolores tienen una relación más allá de lo que mis ojos ven en este momento, en este lapso de tiempo determinado que estoy viviendo. ¿Sí me explico? Sí, pero aquí estás hablando de un psicólogo. O sea, no estás hablando de un chamán, de que hiciste ayahuasca. No. Algo, o sea, fue un procedimiento totalmente convencional. Como quien dice, vaya, había la apertura de escuchar. Ese es el enfoque transpersonal, ¿no? El enfoque que va más allá de lo que puedes comprobar, de lo tangible, de lo que puedes, digamos, científicamente te enseñan en la universidad. Yo estudié psicología y me di cuenta que no era lo que estaba buscando. Yo venía de otras cosas, venía a hablar de otras cosas. Claro. Entonces estudié psicología, lo estudié un tiempo, no terminé. Y honestamente me di cuenta cómo habían otros canales que me llenaban mucho más el alma. Y esas curiosidades y cuestionamientos que tenía los satisfacía más de otras experiencias que de la escuela misma. Me sirvió muchísimo, obviamente. Sí. Pero sí, era una terapia psicológica. Y a lo que voy, mis dolores, el sentirme tan rechazado por mi mamá, me llevó a darme cuenta, en este enfoque transpersonal que ya después yo desarrollé, como tú dices, yo quiero seguir con esto, ¿no? Me di cuenta que me duele porque en otro momento sentí rechazo, al grado de que me sacaron de ahí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ese tipo de cosas me fueron dando el rompecabezas de que no es la primera vez que nos vemos. Incluso hay corrientes de pensamiento que te dicen, ya nos conocemos entre todos, hemos estado rotando entre los que, o sea, tú y yo en algún momento no podemos descartar que nos topamos en algún otro momento. En este caso, con la persona que está aquí, yo ya estuve con ella en más de una ocasión, te puedo decir 2 veces, en otras vidas, ¿no? Otras vidas. Entonces, ¿cómo lo identificas? Porque la emoción no miente. La emoción no miente. O sea, ese sentimiento de decir, no, me está doliendo, güey, lo estoy viviendo y no tiene nada que ver conmigo aquí hoy. Esa es una forma en la cual me pude dar cuenta cómo lo que estaba viviendo no era nada más una chaqueta mental, sino que realmente había pasado. Si tú llegas a un punto donde a lo mejor asimilas esto que me estás platicando, pero no tienes conciencia o razón de que eso puede pasar, puede a lo mejor hasta ser choqueante, ¿no? Para una persona que no está preparada para ver algo así. Qué bueno que lo dices.
me encanta, gracias por llevarlo a ese punto, porque nosotros en el sistema, en el método que hicimos, o sea, me puse a estudiar todo esto y desarrollamos un método. Siempre decimos, fíjate, y a mí me lo dijeron, contacta con tu ser superior. Hoy le dicen supraconciencia, le dicen yo superior, hay muchas maneras de llamarlo y te invitaría a que no veas cómo se dice, sino que hay detrás de lo que te están diciendo. Porque todos hablamos de lo mismo, todos hablamos de lo mismo. Lo que hemos pensado, el ego ha pensado que te hace hablar diferente es el código del lenguaje que selecciona la persona para compartirlo, pero si te das cuenta, detrás del mensaje estamos hablando de lo mismo, todos venimos a lo mismo. ¿A qué voy con esto? Nosotros decimos, contacta con tu ser superior porque lo que vas a ver e interpretar en este momento es lo necesario para este momento de tu vida. Y efectivamente, cuando dices es choqueante tal, puede serlo. Pero cuando haces las cosas bien, cuando haces las cosas con un fundamento, con una organización, con un método, no es, o sea, lo hemos comprobado. Te das cuenta que, y eso es real, todo lo que vives tiene una razón de ser, por algo está en ese momento, en esa intensidad. Hay personas que viven el rechazo, por ejemplo, en una sesión en tal intensidad. Y luego me regresan a la siguiente y dicen, oye, ¿por qué otra vez rechazo, güey? Sí, pero sí. Luego se dan cuenta de que era otra presentación y mucho más amplia, porque ya estás preparado, porque antes lo viviste tantito y luego lo vas a vivir más profundo para que se dé ese despertar, ¿no? Sí. Entonces, fue esa progresión, pero efectivamente yo desde niño sabía que algo más había. Sabía que algo más había. Yo no lo recuerdo muy bien, la verdad, pero mi mamá dice que yo me levantaba en las madrugadas y que veía cosas, ¿no? O sea, que de repente un fantasma, no sé, cosas así como que más allá de los sentidos. Entonces, ahí es donde digo que todo responde a un diseño meticuloso, porque si yo no tuviera esas experiencias previas, tal vez llegar a ese momento hubiera sido choqueante. Sí. Pero como ya tengo esa apertura de, güey, ya vi algo, ya sentí algo, por ejemplo, algo que me pasa muchísimo desde niño y es algo que apenas amueblé y asimilé desde el sentir, porque una cosa es saber y otra cosa es ya cuando lo asimilas en tu ser, cuando es parte de ti. Me di cuenta que yo siempre supe cuál era el siguiente paso de alguna forma. Por ejemplo, aquí estoy viendo un mapa, ¿no? Que dice Rusia. Yo no sabía qué demonios era Rusia. Y de repente, por alguna razón, de niño me decía, escuchaba Rusia. Me llamaba la atención. Y resulta que minutos después, horas después o días después, aparecía Rusia en mi contexto. Entonces esas cositas así como curiosas me fueron dando la pauta de que, güey, siempre estoy preparado para lo que viene. Y fueron como que las piezas necesarias para ir armando algo más grande, de decir, siempre he sabido lo que necesito para el siguiente paso. Y no soy yo, no soy especial, todos, solo que es tener esa preparación, ese entrenamiento para ir viendo, identificando las señales, porque si no las sabemos ver en sus primeras instancias, escalan a cosas que nos llamen más la atención. Ni siquiera quiero decir más fuertes, más trágicas, no me quiero ir por esa línea, sino que el universo, tu ser superior, busca llamar tu atención porque vienes a evolucionar aquí. Vienes con un plan marcado de qué es lo que necesita tu alma para seguir su proceso ascendente de evolución. Claro. Entonces, el ser superior, el universo, Dios, como le quieras llamar, busca llamar tu atención. Y eso lo he hecho toda la vida. Tú y yo de repente de niños decíamos, ¿qué será esto? ¿Qué será lo otro? Y hay personas que pasa desapercibido y hasta los 30 años les da un madrazo y dice, ay, cabrón, ¿qué pedo? Pero mucha gente que llega a esos puntos suele en regresiones decir, es que antes me pasó esto y no me pude dar cuenta. Claro, le cae el insight, le cae el 20 de que de niño veía tal cosa, era mi ser, o cosas como que van como que uniendo el entramado, ¿no? Sí. ¿Cómo lo podrías tú poner así en términos literales, así tal cual, de decir, tú estás con alguien, con un ángel, que de, a ver, vamos a armar mi plan de carrera, de cómo va a estar, estos van a ser mis horarios, o cómo, en qué punto se da, o sea, cómo le podrías decir a la gente que esto se da tal cual, o sea... Muchos dicen que esta es una simulación, que somos avatar, que ese tipo de cosas, ¿no? En la unificación del alma, cuando fuimos uno, todos, Dios, etcétera, somos seres encarnados nada más, ¿no? El alma viene y encarna, ocupa un cuerpo para aprender algo. O sea, realmente, y no lo digo yo, puedes buscarlo en internet. O sea, yo estoy siendo un canal más, como tú dices. Y todo lo que digo, trato de que sea siempre con base en la experiencia. Y cuando no, te lo voy a decir, ¿no? Entonces, llega el alma, encarna. ¿Y por qué encarnas, no? O sea, ¿por qué estoy aquí?
¿Por qué aquí? ¿Por qué no en Marte? ¿Por qué no en otro? ¿Por qué Jaime y no, sí, ¿por qué no en Monterrey? Pedro? Ajá, ¿por qué no Monterrey? ¿Por qué no la India? ¿Por qué no Rusia mismo? Esas preguntas como que van surgiendo. Entonces, sí, efectivamente, hay un plan para el cual estamos todos aquí. O sea, lo que está pasando aquí es parte del universo mismo. Entonces el universo tiene diferentes métodos de evolución. O sea, realmente lo que sucede aquí no es como que la historia de los humanos, ¿no? Nosotros somos parte de un universo. Y como parte de un universo, haz de cuenta que somos una pequeña célula que tiene su chamba, hace su chamba. Entonces, la forma en las cuales está configurada esta realidad se prestan mucho para un proceso evolutivo muy significativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en servicio, justamente no hay... El macro nunca es macro si el micro no es micro. O sea, sí, todo está conectado de alguna forma. Sí, como es arriba es abajo. Correcto. Dicen bajar el cielo a la tierra, dicen algunos. Entonces, si somos parte del universo y el universo busca evolucionar y la tierra es una parte de ese entramado evolutivo, digamos. Entonces, adentro de la tierra hay otras representaciones más pequeñas que son igual parte del entramado más grande, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos como esas pequeñas células que tenemos una chamba, que venimos, encarnamos, aprendemos algo y lo aportamos al universo, sí, evolutivamente hablando. Por eso te digo que este tipo de cosas se convierten en servicio. Se suben a la nube, como quien dice. Porque las experiencias que tú y yo estamos teniendo con base en nuestro contexto específico están aportando a un macro más grande. Sí. ¿No? Entonces, con esa premisa, con ese objetivo general, sí hay un ser superior. Algunos dicen que es la mente superior, la supraconsciencia, el ángel de la guarda, etc. En procesos regresivos hemos podido ver cómo hay una presencia. Es un ser superior, le conocemos nosotros, una especie de ángel, una especie de custodio, una especie de Pepe Grillo, que está contigo y dice, a ver, güey, esto es lo que hizo falta, esto te pasó con tu mamá hace unos cuantos lapsos vivenciales, te quedó como asignatura pendiente, ¿qué te parece si lo vamos a estudiar en esta encarnación? Ah, pues órale, va. Hacemos un plan curricular, nunca mejor dicho. Venimos a estudiar. Sí. Y no soy la única persona que lo dice, tampoco. Venimos a estudiar. Esta realmente es una escuela. Realmente el planeta Tierra es una escuela. Y venimos y estudiamos y sacamos nuestras conclusiones de la carrera y hacemos nuestras tesis y las subimos a internet. Como quien dice. O sea, estudios en base a nuestras propias vivencias, ¿no? O sea, cuando tú dices estudiar, te refieres a vivir la vida, a nuestros procesos. Creo que acabas de tocar un tema muy importante que me da la pauta para explicar lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de la vida? Muchos dicen, ¿no? O sea, ok, vengo y me inscribo a esta universidad, pero ¿para qué? ¿No? O sea, para que evolucione el universo, sí, pero ¿cómo? ¿Por qué no evolucionamos y nos damos en la madre y no evolucionamos platicando aquí? Sí. ¿O por qué no en la cocina tal? ¿No? O sea, como que hay muchas maneras en las cuales, ¿por qué así ahorita? ¿No? Y eso habla mucho del propósito. Sí. Muchos hablan de vivir en amor, de vivir en paz. Cuando hace unos años, en esas cosas a las que me dedico, el propósito de vida era como algo muy místico, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Y qué? Y tal. Y conforme hemos ido avanzando en los años, el propósito máximo de vida, ¿cuál crees que sea? ¿Así máximo? O sea, el objetivo general. Pues así como yo lo entiendo, a este punto de mi vida, la iluminación, ¿no? Okay. O sea, yo diría así como ser el superhumano ideal, ¿no? ¿Cómo has escuchado que se llega a eso? Pues a través de Jesús, por ejemplo. Ahí vas, ajá. O sea, como del servicio, del amor a los demás. Ahí llegaste. Pues sí, de entender que todos somos uno, ¿no? No quiero sonar cliché y quedarme con amor, pero la forma más fácil, más sencilla, no fácil, más sencilla, en la cual hemos explicado, no solo yo, sino las personas que hemos contactado con pacientes y uno mismo que... A veces el paciente cree que tú vienes a ayudarlo, pero no manches, estás aprendiendo un chingo del paciente mismo, como lo acabas de decir, ¿no? Sí. Pero lo que voy, ser feliz. Ser feliz, güey. Ser feliz. Si 2 años fuiste feliz haciendo videojuegos, no más compartiste felicidad con el mundo. ¿Qué más servicio que llevar bienestar a alguien más? Claro. Porque cuando tú estás cagado, cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás... Y te pasa en tu vida familiar, tu vida de pareja, nos pasa en nuestra vida familiar, nuestra vida de pareja. De repente llega ella y me dice, oye, tal cosa, yo estoy cagado. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué? ¿Por qué me contestas así? Mi estado de ánimo
influyó en lo que estoy entregando a los demás, Claro. influyó en mi servicio, ¿no? Entonces, el propósito del universo siempre es ascendente, siempre es ascendente. Sí. Hay retornos, claro, para agarrar potencia, pero siempre es en una línea ascendente. La evolución en amor, la unificación, etcétera, etcétera, todo esto es aquí, la forma en la cual nos ha gustado llamarlo es ser feliz. Sí. Tu radar tiene que ser feliz, porque esa felicidad te lleva a estados de bienestar, te lleva a estados de abundancia financiera, te lleva a estados espirituales, te lleva a estados de amor. Estado de amor, no es amor de vente abrazo, porque el abrazo puede ir condicionado por un necesito que me apruebes, te voy a dar un abrazo para comprarte casi. Sí. Entonces, ser amor. Entonces, la brújula, digamos que es ese servicio, o sea, esa expansión, esa iluminación que tú mismo me acabas de decir. ¿Cómo llego? Pues en busca de Jesús, en busca del amor, en busca de tirarnos buena onda. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces, digamos que el universo tiene la misma intención que tú y te manda a que aprendas bajo esa misma brújula. Claro. ¿No? Okay. Y los planes por los cuales pasamos son planes que necesita nuestra alma de forma particular para llegar a vivir en amor, para llegar a vivir en felicidad. Si yo no tuviera temas con el rechazo no aparece en mi vida. Pero como el rechazo me desconecta de la felicidad, me desconecta del amor, me desconecta de Dios, de mi esencia, es algo que tengo que sanar, que tengo que pasar para poder llegar a lo que expande el universo. ¿Me voy a entender? Claro, sí, definitivamente. Es decir, como con todo esto que me estás diciendo, todas las cosas que de alguna forma nos fallaron en otra vida, pues si algo nos falló ahorita en esta, pues a la que siga vamos a tener como que planear qué cosas nos van a hacer evolucionar en ese algo que nos faltó. Es como lo que yo entiendo, ¿no? O sea, que tú me estás diciendo, pues sí, no es tal cual como, digo, sí es tal cual porque pues es lo que estás diciendo de llegar y armar como tu plan de estudios y ahora me va a tocar esta jefa. Es una manera de decirlo, creo, lo más sencillo, ¿no? Sí, y a lo mejor, no sé, mi talón de Aquiles. Fíjate que yo en esta vida, sí te puedo decir que mi talón de Aquiles, no talón de Aquiles, o sea, sino más bien como que algo que mueve cosas significativas. Significativas han sido mis relaciones de pareja. O sea, como que sí he tenido muchas relaciones de pareja. O sea, yo te estoy hablando ahorita de que tengo 38 años, voy para mis 40 y no estoy casado todavía, pero tampoco es como que lo esté buscando, ¿sabes? Y no tengo hijos, cosa que muchos de mis compañeros de secundaria, preparatoria, universidad, pues ya hicieron esa vida y yo no. Entonces, pues sí, digo, yo sigo en ese crecimiento y ese descubrimiento, pero yo sí siento que tal vez en esta vida yo no quiera tener hijos, no me nace y no me apetece. Y muchos dicen por ahí que eso es parte de que ya es tu última vida, ¿no? A lo mejor es muy determinante decir igual ya fue la última. No creo que sea el caso, pero sí he escuchado eso, ¿no? De que cuando tú llegas a esta vida y tú ya no quieres hijos, es porque lo he escuchado tu alma ya está más allá de lo que a lo mejor otras que conoces cercanas apenas están aprendiendo otros procesos. Si me permites, no sé si te pase lo mismo, y es con todo respeto, o sea, no es tirar mala onda, pero honestamente siento que un hijo, al menos en este momento de mi vida, no sé mañana, en este momento de mi vida, me vendría a mover muchas cosas, y lo voy a decir así sin temor, como a entorpecer ciertas cosas. O sea, identifico que mi alma tiene ciertos requerimientos y un hijo no es hoy un requerimiento de mi alma. Hoy, no sé mañana, güey. No sé mañana. Hace unos años yo no quería casarme ni pensaba en nada de eso y hoy es algo que contemplo, pero no desde de lo que conocí, sino quiero mi experiencia de casamiento, ¿no? O sea, quiero mi experiencia. ¿Qué voy a hacer yo para mí, valga la redundancia? ¿Cómo quiero vivir la boda? ¿Cómo quiero vivir el matrimonio? ¿Sí me explico? Claro. Entonces quiero que si llega un punto de decidir la paternidad, sea desde ese punto. Entonces en ese momento no me siento en ese punto. Claro. ¿No? Entonces siento que tengo una responsabilidad todavía personal conmigo, valga otra vez la redundancia, de que hay cosas que todavía no van conmigo. Como Jaime Carrasco, ¿qué crees que te dio la disciplina para llegar a puntos de meditación tan trascendentales? Porque lo que yo entiendo es que tus meditaciones o lo que tú has llegado a entender a través de la meditación, pues has visto cosas que no cualquiera llega. O sea, ¿qué te llevó a eso? ¿Cómo fue tu experiencia? Me gustaría hacer una pauta aquí. No es mi intención contradecirte para nada, pero no cualquiera llega porque no hace lo necesario para llegar, pero todos pueden llegar. O sea, y no es como que yo hago lo necesario. No me refiero a eso. Me refiero a que
te agradezco, porque lo sentí como una flor, ¿no? Te agradezco por la flor de que, güey, llegaste a tales cosas, pero es simplemente porque estoy haciendo algo con la constancia y con la disciplina necesaria para llegar a algo. Mientras tú lo hagas, también vas a llegar. O sea, ¿Qué no haces? Exacto, a eso voy. Entonces, ¿cómo me di cuenta de esto? Me di cuenta que cuando me acuesto, me tranquilizo y me escucho, surgen cosas que no tengo que estar buscando afuera. Y eso está como que muy, muy escuchado ahorita, ¿no? Regresa al interior, vuelve a buscar la respuesta en ti, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, eso que planeó conmigo la vida me fue poniendo cosas necesarias para irme dando cuenta paso a paso. Ahorita lo voy a encadenar con algo que acabo de hablar. Para darme cuenta que estar conmigo, escucharme y generar ciertas condiciones físicas y espirituales me hacen llegar a cosas trascendentes. Ahí te va. Hasta hace nada, tal vez hace 2 semanas, no me acuerdo, le lloraba, no mames lo solo que me sentí. Qué pinche solo me sentí, güey. Y lloraba, ¿y por qué no estuvieron conmigo ahorita? O sea, hace 2 semanas, güey. Porque me enfermé y pasaron cosas. Entonces, qué solo me sentí, cuánto necesité un abrazo. Y lo puedo llorar o lo puedo ver como, güey, necesitaba estar solo para saber que estando conmigo surgen cosas. ¿Me explico? Y esa posibilidad la tenemos todos. Sí. Todos nuestros dolores, nuestros estímulos nos llevan a un proceso de crecimiento. Entonces me di cuenta que en esos procesos de soledad, de estar conmigo, surgían respuestas que nadie me podía contestar. Yo le preguntaba a mi mamá cierta cosa y me respondía y me daba cierta tranquilidad, pero habían algunos apartados que no me respondió. Y siempre buscaba afuera. Oigan, ¿quién me puede decir qué sigue? ¿No? Entonces en esos momentos de soledad, en esos momentos de introspección, haber conocido este y otros métodos de terapia me hizo darme cuenta paso a paso, de manera progresiva, cómo la respuesta siempre está en mí. Y no es la respuesta siempre está en mí, te la dejo ahí, sino que si somos parte de una creación más grande, si somos un elemento del universo que viene a aportar, eso quiere decir que bajaste de algo más grande a algo más pequeño, pero esa conexión ahí está. Entonces cuando quieras regresar a la fuente, solo hay que pedirlo. ¿Cómo? Vamos a llegar a eso. Sí. Pero lo que quiero plantear es cómo funciona, ¿no? O sea, cómo está cimentado desde mi experiencia y desde mi perspectiva. Ahora, biológicamente hablando, y es algo que ella lo sabe muy bien, es el cuerpo requiere estar en parasimpaticotonía, me parece, o sea, parasimpático, para estar tranquilo, para no preocuparse por otras cosas. Creo que es el parasimpático. Ahorita te dije hace rato que a veces no me acuerdo de cosas muy, muy precisas, pero vaya. Entonces, si el cuerpo está tranquilo y está diseñado para sobrevivir, la lógica es que si logro tranquilizarme, lo que necesito para sobrevivir va a surgir. ¿Ok? Entonces ahí entra mucho la meditación. La meditación, y ella lo dice muy bien, no es poner la mente en blanco necesariamente, sino a pesar del ruido que pudiera haber, tú te entrenes lo suficiente para seleccionar qué es lo que quieres amplificar. Porque si te das cuenta, cuando entramos en crisis, es que voluntaria o involuntariamente escogimos un pensamiento que viene de un archivo, y lo expandimos. ¿Y qué tal si esto? Y seguro le caí mal. Y nada de eso está pasando, pero seleccionaste el archivo y lo amplificaste. ¿Sí me explico? Entonces la meditación y esas técnicas sirven para calmar la biología y que puedas elegir qué pensamiento quieres amplificar. Y eso puede sonar mucho a positivismo vacío, pero es que, güey, ¿de qué otra manera nos entrenamos para vivir lo tangible? Para vivir lo tangible. Ahora, no me quiero extender mucho, me calles, por favor. El ser humano en su configuración básica tiene 7 cuerpos. Y cada uno de esos 7 cuerpos tiene una razón de ser y estar. Sí. Son 4 temporales, 3 constantes. Cuerpo biológico, cuerpo sutil, molde de energía y complejo cibernético, y cuerpo emocional, que son los chakras y biogeneradores que conocen algunos. Y otros 3 cuerpos que son constantes, no se destruyen. Los cuerpos temporales cambian y se renuevan con cada encarnación. Los cuerpos constantes están para siempre como parte del alma, que es precisamente el cuerpo mental, esferas mentales, es el alma y su espacio causal, que es lo que conocemos con karma y dharma, y el cuerpo átmico, que es el que conecta con la divinidad, ¿no? Entonces, cada uno de esos cuerpos responde a ciertos estímulos, responde a ciertas vibraciones y tal, y cuando los cuerpos están armonizados es cuando surge ese algo, ¿no? Pero la manera más fácil en la que una persona aquí en la tercera dimensión
puede acceder a esos estados de claridad, de sabiduría y tal, por medio de la respiración. Por medio de la respiración. Empezar por la parte biológica, porque pasa algo muy, muy padre. Si tu cuerpo biológico está bien, si te alimentas bien, si duermes, descansas, haces ejercicio, etcétera, todo lo que la psicología, nutrición y tal dice, y luego tienes herramientas cognitivas para pensar, para seleccionar, meditación y tal, cuando el cuerpo y la mente están alineados, el espíritu surge de forma inevitable. Y eso es algo que nos ha sucedido. Estoy en una sesión terapéutica estrictamente psicológica, nada que ver con espiritualidad, y estando mi cuerpo sano, porque me alimento diferente ahora, y estando mi mente con herramientas, de repente estoy en esa sesión y digo, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Por qué estoy viviendo esta epifanía casi, no? O sea, ¿por qué estoy viviendo este momento tan espiritual? O sea, ¿tú como guía o como persona? No, como paciente, que está...? como paciente. Okay. Sí, o sea, yo soy paciente de esto desde que nací, casi. Desde los 8 años estoy metido en cosas, siempre he sido paciente. Y justamente es eso, por eso que dices. Porque sé que mi exterior no puede cambiar si no cambio yo. Y las personas que llegan a mi vida son un reflejo de mí inevitablemente. Entonces, avanzo en mi área profesional si avanzo yo también, personalmente. Sí. Entonces, siempre he sido paciente, siempre. Porque de ahí sale lo más valioso para poder compartir con los demás, ¿no? Pero sí, o sea, como paciente, eso fue como paciente. Me di cuenta hace muy poco, como cuando el cuerpo está bien y la mente está bien, el espíritu surge de forma natural y de forma automática. Porque somos espíritus, eso es lo que conocemos de siempre. Lo novedoso es venir a encarnar. Lo novedoso es pensar, lo novedoso es el ruido mental, lo novedoso es comer, lo novedoso... Eso son, nosotros como naturalidad espiritual, pues el espíritu lo tenemos siempre. Pero lo nuevo es lo que vivimos aquí. ¿Y qué es que surge el espíritu? O sea, ¿cómo lo describirías? O sea, ¿hay un sentimiento de plenitud? ¿Te desprendes del cuerpo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, eso es curioso, porque a pesar de que todos tenemos una expresión espiritual determinada, digamos, vivir en amor, no a todos nos conectan las mismas cosas al amor, ¿no? Entonces, ¿qué puede significar un momento espiritual de amor, de expansión? Que ese ruido o ese dolor que tenía ayer ya no esté hoy. Listo. Entonces, lamento no responder de algo como tal, pero es que es muy arbitrario. O sea, es muy de lo que requiere la persona, de lo funcional para el alma que le está experimentando. ¿Qué es lo que esa alma necesita para reconocer la espiritualidad como tal? ¿Me explico? Hay almas a día de hoy, me pasa a mí honestamente, donde ya veo espiritualidad en estar lavando los platos. Pero eso era algo que no hacía antes. O sea, ese momento de tranquilidad, ese momento donde todo está bien, ese momento donde no me preocupo porque voy a pagar algo, porque tal, solo estoy en el aquí y en el ahora, que es algo que se dice mucho, ¿no? Esa capacidad de estar en el aquí y en el ahora, para mí, eso es espiritualidad. Para mí. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que tiende mucho a ver atrás o adelante, o tendía mucho a ver atrás o adelante. Entonces mi vida me la arruinaba por pensar muy atrás o muy adelante. Era una persona que no tenía la capacidad de estar en el momento. Entonces para mí un momento espiritual, un momento de equilibrio, un momento de bienestar, es estar presente en el aquí y en el ahora. Entonces suele ser muy arbitrario, pero si nos vamos a la primicia, según que todos perseguimos como parte del universo en expansión, aquello que me lleve a la felicidad es mi espíritu. Aquello que me lleve al amor es mi espíritu. Claro. Y qué bueno que lo menciones, porque de hecho me imagino que mucha gente que estará viendo esto pues ha de imaginarse, oye, es que yo cuando medito no lo logro porque no llego a este punto de lo que a lo mejor escuchó en X video que tenía que llegar, ¿no? Y creo que eso es muy importante que lo menciones, porque la gente pues sí tiene una idea de que algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, y puede ser tan amplia así que el espectro de opciones que puedes encontrar en el momento en el que conectas tu espiritualidad, que pues no siempre va a ser lo mismo, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar, o hasta en distintas meditaciones siempre vas a encontrar como algo distinto, ¿no? De repente algo se te reveló, o de repente a mí me pasó una vez que estaba meditando, y de hecho ha sido de las únicas veces que yo he meditado sin música. Porque yo siempre utilizo como sonidos binaurales. Nosotros utilizamos música también. Algo que estimule más fácilmente el cerebro. Pero bien dicen por ahí que el tener una meditación más efectiva es simplemente apagando todo. Apagando los sentidos, apagando pues ahora sí que el pensamiento o lo que hace tu cerebro, que de repente uno esté así pensando en 1000 cosas.
Y una vez lo hice así, no puse música, no puse nada. De hecho, yo vivía en esa época sobre Tlalpan. Tlalpan es una avenida pues muy transitada aquí en la Ciudad de México. De hecho, por ahí pasa el metro también. Siempre hay ruido. Y en esa etapa se me ocurrió meditar sin nada. Ahora sí que sin música, solamente pura respiración, apagando el pensamiento. No sé en qué punto conecté con algo que de repente cuando regresé en mí mismo, como que regresó el ruido de allá afuera, ¿sabes? Correcto. Como si de repente me hubiera puesto unos tapones y luego pum, me los hubiera quitado. O sea, logré eso sin ningún artefacto de algo que me quitara el sonido, y de repente dije, órale. Y con todo y eso no lo he vuelto a intentar, ¿sabes? O sea, como que también a veces soy raro, ¿no? Decir, pues ya llegaste a un punto, ¿por qué no lo vuelves a intentar? Y lo vuelvo, o sea, casi siempre yo lo hago, no sé, con los sonidos binaurales o... Porque es también un método que me ha servido a mí para llegar a un punto muy específico. Sí. No sé tú si alguna vez hayas llegado así como en una meditación, algo que digas, ¿qué hice? O sea, ¿qué me llevó a esto? En el punto en el que me encuentro ahorita, pues evidentemente ya sé cómo llegar, ¿no? Pero siempre es lo mismo. O sea, de forma fortuita o de forma intencionada, siempre llegas al mismo punto de alguna forma. Ahora, lo que pasó contigo, nada más me gustaría puntualizar esto, no sé cómo lo veas tú, no quiero tener razón. Lo que pasó contigo, ¿qué sucedió? El ruido seguía estando, pero tú elegiste ya no escogerlo y amplificarlo. Claro. Eventualmente tu cuerpo se alineó con otra cosa que también es, y eso fue lo que eligió para amplificarlo. ¿Sí me explico? Entonces creo que de alguna forma confirmas lo que acabo de decir, ¿no? Digo, no es confirma, sino que vaya, cómo escogemos diferentes canales, pero hablamos siempre de un fondo similar al menos. Sí. Ahora, conmigo me han pasado cosas bastante curiosas. La primera, y creo que es la que más me llega ahorita a la mente, es una donde efectivamente me apareció un ser. O sea, y sí me cuesta un poco de trabajo, fíjate decirlo, porque no es algo que digas muy seguido, pero por tratarse de ti, por donde estamos, se presta perfectamente. Ay, muchas gracias. Se presta perfectamente, pero estaba tocando un tema donde requería... Perdón, es que... asesinar un mosquito. Sí. requería como tener claridad en mi vida. Como que ese propósito ya no era... No, el propósito de vida siempre es suficiente, pero yo requería como que algo que me diera sentido entre lo que estoy viviendo aquí y ese cuestionamiento de ¿hay algo más? ¿Sí me explico? Como que requería ese puente, que se elaborara ese puente. Sí. Curiosamente estaba en una sesión psicológica, o sea, de terapia, con esta persona de la que hablé hace rato, y de repente buscando ese algo, buscando ese de dónde soy, ese güey, necesito algo de pertenencia. Con los ojos cerrados y todo, nosotros teníamos una habitación donde había una ventana que proyectaba la luz como muy en esas veces que entra la luz y ves como que el halo de polvo y así, como que entran los rayos de la luz. Entonces, esto toma cuerpo la luz, ¿no? Porque hay como algo que donde pega, rebota y se materializa. Sí, polvo o algo, humo. Curioso cómo la luz materializa cosas, ¿no? Pero bueno. Sí. Estoy en esta sesión terapéutica buscando una respuesta significativa porque ya no era suficiente lo que tenía hasta ese momento. De repente le digo a mi psicólogo, güey, hay algo allá parado, no sé qué es, ¿no? Y me dice, pues pregunta, pues ve qué onda, no es la primera vez que aparece algo y queremos saber qué es, ¿no? Y pues sí, ¿qué pedo? Y bueno, en esa luz que se empieza a proyectar, que es la luz del sol, empieza a materializarse algo que después me enteré que era algo similar como a los arturianos. No te puedo decir, ya lo acabas de decir hace rato. No es casualidad, por eso me animé, si no, la neta creo que no lo hubiera dicho. Sí. Pero ajá, ¿no? O sea, empieza a salir un güey como azul verdoso, con manchitas como negritas, o sea, muy, muy peculiar, ojos almendrados negros, una especie de buzo con una B invertida, o sea, como no una B invertida, como una B como dorada en el pecho. Y yo digo, o sea, lo curioso aquí es que nunca tuve miedo, nunca. Y eso para mí ha sido un faro. Si no se activa el miedo, vas por buen camino. Entonces aparece este ser y empiezo a escuchar como ondas de sonido, como wow, ¿qué pedo con esto? Una alerta sísmica. Ajá, casi. Poco a poco me fui como dando. Lo primero que me dijo fue mi nombre real.
Spoiler, no me llamo Jaime. O sea, todos tenemos un nombre, digamos, que resuena fonéticamente, sobre todo con el oído. Algo te mueve. Cuando escuchas tu nombre, el nombre de tu alma, el nombre espiritual, le dicen algunos, es como si sonara una caja fuerte que... ¡Cling! ¿No? Entonces yo no lo sabía que primero me estaba diciendo mi nombre. No lo sabía. Muchos años después lo vine a ver. El caso es que cuando el güey se dio cuenta que no entendía lo que me estaba diciendo, empezó a decirme algo similar a Arturo. Yo, ¿cómo te llamas? Dije, Arturo, escuché. Y me dijo, Arturo, güey, Arturo se llama mi primo, no te puedes llamar así, no te pareces a mi primo. No sé, como que yo decía, güey, nada que ver. Ahí fue cuando me di cuenta que no me estaba diciendo su nombre, me estaba diciendo dónde era. Arturus, arturiano. Yo no lo sabía, güey, yo nada más lo dejé ahí. Y esa fue como que la primera, porque después de eso, se acabó la experiencia. O sea, realmente no me vino a decir nada. Sí. Pero para mí fue tan significativo decir, entonces sí hay algo en mí que no solo es de acá. ¿Sí me explico? Sí. Hay algo en mí, en mi propósito, en lo que vengo a hacer a esta vida, que tiene que ver con algo que está fuera de lo que mis ojos están percibiendo y materializando. Eso fue lo suficientemente significativo para mí como para que me dé cuenta que hay algo más que solo la experiencia que mis ojos están identificando y mi conciencia actual está decodificando. Y eso fue, oye, fue una terapia, fue un proceso terapéutico, no fue una meditación, pero los principios son de hipnosis, son de meditación, o sea, son de respirar, encaminar la mente hacia amplificar algo deseado, o sea, es básicamente un proceso meditativo. Entonces, y ya de ahí surgieron cosas impresionantes, ¿no? Pero vaya, esa creo que fue la que fue un parteaguas. Esto que me pasa a mí le pasa a mucha gente, tal vez te ha pasado a ti. Sabes que estás soñando, pero después sabes que ya no es un sueño. O sea, dices, esto está pasando. O sea, está de más. Y son niveles de esferas mentales de las cuales hablé hace rato. Sí. Cada una de las esferas mentales, tenemos 6 esferas mentales, si no mal recuerdo. Cada una de esas esferas mentales sueña. ¿Qué es el sueño? Una proyección de información. Es todo. Ahí salen los arquetipos de Jung, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué significa esto para mí? Pero hay un punto, digamos, que hay una estancia donde accedemos a través de lo onírico, a través de los sueños, pero es como si fuera un server. O sea, como si fuera algo donde todos podemos conectar en estado onírico, en sueño, ¿no? Entonces, en ese estado es cuando ya se acaba el sueño. O sea, estoy soñando, pero sé que esto ya no es un sueño, sé que ya es más real, ¿no? Porque ya es una experiencia más vivencial. ¿A qué voy? Que de repente, voy a tratar de ser breve, estoy en un coche yendo a un estadio de fútbol, ahí yo sé que estoy soñando, me gusta el fútbol, esas son cosas que yo sé que es un sueño. De repente entro al estadio, empieza un ataque terrorista, no me digas cómo, una película, al final de cuentas, locuras de mi subconsciente, o sea, estoy soñando. Estoy soñando y de repente se me pierde mi mamá y mi hermana. Mi mamá y mi hermana, personas muy importantes en mi vida humana ahorita. Y de repente se acaba el sueño y estoy en un como de esos toboganes, rampas en esos estadios, y se abre una puerta en el lado derecho. O sea, se abre una luz cuadrada, como Camilo VII, ¿has visto su nueva? Sí. Algo así. Sí. Y salen 3 tipos, blancos, o sea, muy, muy claros, y uno de ellos me da la mano. Digo, estás pendejo si crees que voy a ir contigo, güey, no mames, no. O sea, era como que muy guau, ¿no? Y hasta que algo pasó que dije, ok, voy. Pero necesito que me regreses con mi mamá y mi hermana. No me puedo ir sin ellas. Va, órale. Le doy la mano y en cuanto le doy la mano, me desconecto y cuando vuelvo a abrir los ojos estoy como en un manicomio, o sea, esas como paredes como acolchadas. Pero es un azul, güey, que no existe aquí. Y no soy la primera. Agradezco que no soy la primera vez. Lo escuché hace poquito. Eso de ver colores que no existen aquí es algo muy, muy característico de experiencias especiales, ¿no? Según las interpretaciones de las personas. Sí. Es un azul, güey, que nunca he visto en mi vida. Y curiosamente el azul es mi color favorito. El azul y el negro y el blanco. Pero el azul es el que más me llama. Pero es que era un azul que me volvió loco. Y dije, güey, ¿dónde salió este azul, no? Entonces es que hay una puerta ahí en la esquina, salgo a través de esa puerta y se abre un pasillo. Y en ese pasillo hay como baños, no son baños, pero así lo interpreté más o menos, donde tú entras y escoges cómo vas a materializar tu cuerpo en la siguiente encarnación, diseñas tu cuerpo físico. Al lado estaba un amigo con el que hablo de estas marihuanadas a cada rato. No, o sea, como que fue hasta eso es significativo, ¿no? O sea, con este güey con el que hablo de estos temas es el que está al lado de mí. Sí. Y estamos viendo cómo se va a configurar nuestro cuerpo biológico para la siguiente encarnación. Bueno, lo configuramos, salimos de ahí, continuamos por el pasillo y de repente abro como si fuera una regadera
Abro una puerta más y veo para arriba y para abajo, güey, un chingo de cápsulas. Como si fueran de esos camiones donde hay como literas, como se llaman los tours, las bandas, ¿sí ubicas? Como que te acuestas ahí a dormir, que son como literitas. Sí. Haz de cuenta o como el de Matrix, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, Están niños y se levantan, sí, qué pedo. Hay un montón de cápsulas para arriba y un montón de cápsulas para abajo. Y me meto en una, me acuesto. Y en cuanto me acuesto, empiezo un descenso así. Veo Star Wars y voy a utilizar esa referencia. Eso cuando viajan a la velocidad de la luz, que se abre como que se desdobla. Sí. Y empiezo a ver colores de arcoíris muy impresionantes. Es lo más impresionante que he visto en mi vida. Y bajo en esa cápsula. Y aterrizo como en un tobogán en el estadio antes de que empiece el ataque terrorista. Y la persona que tengo a mi lado derecho es mi mamá y mi hermana. Entonces lo primero que hago es las agarro y las jalo. Y cuando las agarro y las jalo, una bala las hubiera matado en la experiencia. ¿Y cómo fue significativo esto de que vas a estar donde tengas que estar y donde tengas que influir? Pero mientras no, es porque no te corresponde estar ahí. Entonces fue como un momento de mucha certeza. O sea, personas importantes como lo son mi mamá y mi hermana, si yo tengo la capacidad de influir en su vida, lo voy a hacer. Pero si no, no me corresponde. Y justamente para poder vivir en paz, para poder vivir en amor, yo requiero desapegarme de esa necesidad que sentía de salvar a mi mamá, de salvar a mi hermana. Sí. O sea, te das cuenta cómo era una proyección de algo que yo sentía, pues, o sea, como algo que vive en mí, que no me permite conectar con ese algo en el cual estuve. Digo, vaya, fue muy significativo. O sea, me preguntas de cosas significativas, tal vez para la gente que lo escucha y dice, bueno, pues se escucha un sueño muy fantasioso, pero es que lo significativa que es la experiencia, sí. ese cerrar el círculo que puedes hacer de cómo inicia y cómo termina, o sea, es nunca mejor dicho terapéutico, güey. O sea, sí. Fue como que, mira, aquí tienes la oportunidad de influir, de salvarles la vida, pero hace rato no. Y cuando no, es no. Y no es para ti. No tienes nada que hacer en ese momento. Era tu experiencia. ¿Sí me explico? O sea, fue muy significativo. Okay. Este tipo de cosas siguieron sucediendo, ¿no? Pero vaya, creo que esas dos son las más significativas, o de las más significativas. Te agradecería que escuches porque es una experiencia que me llena de compartir, pero lo que sea que estoy diciendo no es ni para mí, ni para Alex específicamente, ni para Ana. Es para quien sea que lo escuche, que por favor tome solo lo que le resuene. Sí. Solo lo que resuene. Y de ahí agárralo como cimiento para crear tu propia experiencia, porque el universo, aunque suene mamador, el universo te necesita. El universo te necesita. Nos necesita a cada uno de nosotros. Requiere cada una de nuestras experiencias particulares para nutrir ese todo. ¿Me explico? Entonces, algo que me llenaría mucho para darle un significado a esta plática es lo que sea que estés escuchando aquí, tómalo para ti. Agárralo como el cimiento de lo que vas a construir, tanto para ti como para el servicio que vas a prestar con nosotros. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando hiciste este mail que escribiste a Radio OVNI fue lo que hablaste de que las películas y toda la literatura y todo lo que hay allá afuera como de cultura popular tratan de comunicar algo. No es algo que llegue simplemente nada más a alguien que decidió hacer X película nada más porque se le ocurrió, ¿no? Sino que estas personas a través de pues, los maestros ascendidos o personas que están del otro lado tratan de llegar pues ahora sí que a un director de cine o a alguien que escriba un guión como un canal, ¿no? Para que ellos transmitan un mensaje real. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues bueno, creo que es bastante obvio decir... películas como la Matrix, como Avatar. Interestelar, Avatar, todas tienen algo que por más que suene a cosas que no son de este planeta, de alguna forma existen en algún lugar, en alguna otra dimensión, en algún otro contexto o en algún tiempo que todavía no es este tiempo, ¿no? Como inclusive Terminator, ¿no? ¿Cuánto se habla de la rebelión de las máquinas? Sí. Skynet. Inteligencia artificial y pues ahora lo estamos viendo real, ¿no? Eso me voló la cabeza. Bien, rápidamente. Para empezar por la inteligencia artificial, es una representación humana de la conciencia. O sea, lo que hace realmente chat es conectarse a lo que hay y te da la calidad de respuesta de la calidad de tu pregunta, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, es muy importante con lo que hablábamos hace rato sobre el trabajo emocional. Las emociones en conflicto. Las emociones no te enferman, las emociones no te hacen nada. Las interpretaciones que haces de las emociones son las que te parten la madre. O sea, los sentimientos. Las emociones en conflicto deterioran tu estado vibratorio.
tu aura, la claridad con la que piensas y ejecutas. Entonces, trabajar tus emociones es básico para que puedas escuchar aquello que está conectado a la red de forma más auténtica. Porque lo que sucede es que de repente se reproduce una película, se reproduce una canción, pero no deja de ser la interpretación de la persona. Y la interpretación de la persona viene del ego, y no del ego de sentirme muy chingón. El ego es aquello que creo ser y la forma en la que interpreto la realidad. Entonces, si yo creo que soy rechazo, entonces interpreto la realidad como rechazo, como temor, como miedo, como destrucción, como tal. ¿Me explico? Entonces, me puede llegar una información, me puedo conectar a la Matrix o a la omnisciencia, le dicen, o una memoria de algún maestro ascendido está llegando a mí por alguna razón, porque es lo que me toca para que evolucionemos todos. Pero la interpretación que hago de una información que puede ser muy, muy limpia, muy bonita, lo que sea, puedo correr el riesgo de ensuciarla, distorsionarla, si mi ego, si aquello que creo ser y cómo interpreto la realidad no está lo suficientemente neutralizado. Y no es que esté bien o esté mal, es lo que nos conviene más. Ojo, lo que más te conviene. Pero como vives las situaciones es lo que necesitas. No hay bien ni mal, es funcional. Lo que más te funciona para ese momento de tu vida es la evolución de tu alma. Entonces, ¿qué sucede? Que nos conviene trabajar cada vez más con nuestras emociones, con nuestro equilibrio energético, nunca mejor dicho, para poder recibir esa información igual de neutra. La supraconsciencia tiene información neutra. El ego y la subconsciencia es lo que le da teatro a lo que sucede, pero las cosas realmente son neutras. Las cosas están ahí para que tú tomes qué es lo que quieres amplificar de esta experiencia. Sí, puede doler, pero el dolor te puede llevar a una expansión de conciencia, te puede llevar al amor. Entonces puedes elegir siempre qué expandir. La experiencia de vida es neutra, la supraconsciencia es neutra. No, la sabiduría es neutra. Pero si nosotros, nuestro ego, lo que creemos ser, la forma en la que interpretamos la realidad, está configurado de cierta forma, va a configurar la mejor información que puedas recibir, la va a configurar con lo que crees ser. No puedes crear de nada. Crea siempre de un punto de referencia. Y si crees que eres rechazo, si crees que eres dolor, si crees que eres miedo, si crees que eres abandono, etcétera, 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 la información que reproduzcas inevitablemente va a surgir de aquello que eres. ¿Sí me explico? Sí. Entonces ahí es donde veo que el trabajo emocional y el limpiar ese creo ser es básico para poder servir, nunca mejor dicho, y reproducir esa información que ahí está y es de todos de manera más fiel y más funcional para la evolución de cada uno de nosotros. Ok. Pues ya nos queda nada de tiempo. Ahora sí ya se nos acabó, chavos. Qué bueno que llegaron hasta este punto del video para pues ahora sí que escuchar toda la información, toda la riqueza que trae Jaime a este lugar para pues ahora sí que alimentarnos, ¿no? A nosotros, a los que estamos como ávidos de todo este conocimiento. Y fíjate que sí quería cerrar como con algo bien importante, lo mencioné hace rato, pero creo que el tiempo que pasó desde cuando llegó este correo a esta etapa, 2025, ya casi 10 años, hemos cambiado mucho. Tú has cambiado demasiado, yo ni se diga, yo era otra persona totalmente distinta cuando estábamos iniciando esa etapa de Radio OVNI y la que soy hoy en día. Creo que hemos evolucionado, hemos crecido y pues bueno, ahora sí que bien dicen que uno nunca termina de aprender. Jamás. Y pues vamos a seguir en ese camino, en ese aprendizaje constante de quiénes somos, de las personas que ha forjado la vida y pues bueno, no solamente de esta vida, sino de todas las que vengan, ¿no? Entonces, muchas gracias, mi querido Jaime, por estar acá. Es un placer, de verdad. Espero que este no sea el único capítulo que tengamos contigo, porque hay muchos temas aquí que nos faltaron por tocar. Tienes exactamente 2 minutos para darle unas palabras finales a la gente y ya despedirnos. Entrena tu mente, entrena tu ser, entrena tu cuerpo, lo que sea funcional para ti en este momento. No hay una sola receta para llegar al espíritu, no hay una sola receta para llegar a la sabiduría. Es la que a ti te corresponde. Abraza las cosas que te suceden, busca la ayuda que creas necesaria para ese momento de tu vida y de ahí construye, porque construir para ti es construir para los demás. Cámara. Nos vemos pronto.